En el capítulo anterior hablábamos de qué era la web, antes mencionábamos cómo funcionaba Internet, hoy nos toca ver HTTP. Si sos o querés ser desarrollador backend o llevar tus skills más allá, esto es algo que tenés que conocer. Buenas y bienvenidos, devs. Bienvenidos a esto que es Backend 101, el podcast hecho por y para devs. El podcast donde vamos a hablar de desarrollo web, vamos a hacer doble clic en lo que es backend, ¿sí? Vamos a cubrir distintos temas, el podcast que te va a enseñar eso que en los libros o en internet está tan explicado, digamos, de forma difícil de entender o difícil de relacionarlo con la práctica o directamente no te lo explican en el trabajo. Bueno, acá estamos para ayudarte. Y con eso damos comienzo a este nuevo capítulo. Capítulo ya número 4, así es. Vamos a estar hablando de HTTP. Bien, ¿por qué? ¿Por qué HTTP? ¿Qué lo han sentido nombrar? ¿Sí? Si son desarrolladores frontend, backend, full stack, o sea, en general, ¿no? Si se dedican, digamos, a lo que es el desarrollo web, si están aprendiendo o están estudiando programación web, lo han sentido nombrar muchas veces, ¿sí? Bueno, HTTP tenemos que saberlo. Si queremos ir en profundidad en lo que es el desarrollo backend, tenemos que saber HTTP porque va a ser la herramienta del día a día, ¿sí? Va a ser algo que va a venir, digamos, en muchas formas y nos va a, digamos, a brindar un servicio que lo vamos a tener que usar. Básicamente casi toda la web está construida sobre HTTP, ¿sí? HTTP de hecho da lugar a la web, ¿sí? Así que es algo que tenemos que saber. Así que bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es HTTP, que recuerden que venimos, digamos, cada nuevo episodio de este podcast, ¿sí? Agrega algo a lo que vimos en los episodios anteriores, ¿sí? Antes de este episodio hablábamos de lo que era la web, previamente de lo que era internet, así que si todavía no los escuchaste, ¿sí? Si todavía no los viste, por favor anda, chequealos, escuchalos, ponerlos, ¿sí? Ponerlos cuando estés por acostarte, ponerlos cuando vayas manejando al trabajo, ¿sí? Cuando estés comiendo, ¿sí? Que hay temas muy interesantes que hablamos y que explicamos de una forma que te sirve a vos para entenderlos mejor, ¿sí? Bueno, entonces en el episodio anterior habíamos hablado de la web, de cómo funcionaba, de qué era, ¿sí? Hablábamos de algunos componentes como browsers, como qué es HTML, hablábamos de lo que era el contenido web, ¿sí? Y hablábamos de servidores. Bien. Hoy vamos a hablar de HTTP, ¿sí? Porque HTTP un poco, digamos, da origen también a que la web funcione como la conocemos hoy. Bien, HTTP es algo, digamos, que como dije es fundamental que lo sepamos, que lo manejemos, ¿sí? Mientras, por lo menos, digamos, conocer lo básico es lo que tenemos que hacer. Luego hay como toda tecnología, podemos ir súper en detalle y súper en profundidad y especializarnos y hacernos, digamos, como especialistas en todo lo que es networking y protocolos de comunicación si queremos, o si no podemos especializarnos en alguna otra, digamos, tecnología o área como pueden ser, no sé, bases de datos o algoritmos o optimización de performance. De hecho, digamos, es muy amplio el abanico, pero por lo menos lo básico sí lo tenemos que saber. Bien, básicamente HTTP sí es digamos, es el idioma, ¿sí? El canal sobre el cual se intercambia, ¿sí? Contenido web, ¿sí? Ese canal o ese idioma es el idioma que van a tener que saber hablar
el cliente y el servidor, ¿sí? Que son los dos roles que nos encontramos en una arquitectura web, ¿sí? Bien, que bueno, básicamente es que el idioma, digamos, en el cual se van a poder enviar contenidos, ¿sí? Desde un extremo de la comunicación hacia el otro, ¿sí? Ya sea cliente a servidor o servidor a cliente. Bien, vamos con una, como siempre, ¿sí? Anecdótico, ¿sí? Un pequeño repaso de la historia de HTTP. En realidad no tengo mucho que comentar porque está muy ligado a la historia, digamos, de la web, ¿no? Cuando HTTP nace, básicamente nace para dar soporte a la web, que también estaba como naciendo, como formándose en ese momento, que más o menos estamos hablando de 1989, ¿sí? Aprox, un poco más, un poco menos, pero recordemos que la web había nacido como un proyecto para poder compartir información, documentos, ¿sí? Entre una comunidad científica, ¿no? Bueno, en ese momento es donde empiezan a nacer las primeras versiones prototípicas de lo que fue HTTP, ¿sí? En sus inicios, que son las versiones 0.x, ¿no? 0.1, 2, hasta la 0.9. Eran versiones, digamos, bastante primitivas de HTTP, ¿sí? Muy limitadas en lo que ofrecían, ¿sí? Y la primera versión, digamos, más como estandarizada y, digamos, que se propagó mundialmente, podemos decir, fue HTTP versión 1, ¿sí? 1.0 y 1.1. Hoy en día, digamos que la 1.1 es la que más ha sido adoptada a nivel global, ¿sí? Y obviamente que el protocolo HTTP se sigue evolucionando, ¿sí? Y hoy tenemos, por ejemplo, la versión 2, HTTP versión 2 y HTTP versión 3, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es resolver problemas de performance, haciendo que este protocolo sea mucho más rápido y eficiente. Bien, recordemos que todo lo que tiene que ver con la web y con esta noción de compartir información o documentos, digamos, en una comunidad, básicamente, digamos, tenemos que hablar, digamos, o se apoya, digamos, o se resguarda, ¿sí? Bajo un poco el concepto de arquitectura de cliente y servidor, ya que tenemos máquinas, tenemos computadoras, ¿sí? Que básicamente guardan, ¿sí? que contienen, ¿sí? Información, datos, archivos, por ejemplo, y luego tenemos otras computadoras que los acceden, ¿sí? Esas computadoras que guardan esa información y que la ponen a disposición de los demás son los servidores, y las computadoras que los acceden son justamente los clientes. Bien, vamos con HTTP entonces. ¿Qué es HTTP? HTTP, las siglas son de Hypertext Transfer Protocol, si no me equivoco, o sea, protocolo de transferencia de hipertexto. Hipertexto es un concepto que van a escuchar mucho, ¿sí? Si se meten con HTTP y HTML, ¿sí? Hipertexto es, recuerden, un documento, un archivo, ¿sí? Normalmente pensábamos en realidad en páginas HTML porque esto inicialmente se creó para soportar solo HTML, pero luego se expandió. Es documentos que tienen referencias hacia otros documentos y que uno puede entrar a esas referencias y va a obtener ese otro documento, ¿no? Son documentos como linkeados, ¿sí? O conectados entre sí, y que básicamente ¿cómo hacemos para acceder a los documentos linkeados? Bueno, justamente a través de un link, ¿no? Que en ese momento era un concepto súper novedoso. Recuerden que estamos hablando de los inicios de Internet y de la web, ¿no? Era súper novedoso tener un documento con referencias hacia otros, ¿sí? Entonces surge esto que es HTTP, protocolo para transferencia de hipertexto, ¿sí? Protocolo que se usa, podemos decirlo, desglosándolo un poco más, para transferir hipertexto, o sea, documentos hipertextuales, documentos con links hacia otros documentos, que vamos a decirles HTML, ¿no? Archivos o páginas HTML. Fíjense entonces, protocolo para transferir páginas HTML. Entonces, esto ya nos dice que HTTP primero es un protocolo. ¿Qué es un protocolo?
Un protocolo es un conjunto de reglas, ¿sí? Creo que esto lo vimos en el capítulo de Internet, muy por arriba. Un protocolo es un conjunto de reglas, ¿sí? O de estándares, ¿sí? Que establecen, digamos, cómo tienen que hablar, ¿sí? Dos computadoras de manera remota, ¿sí? Conectadas a través de Internet. Es un protocolo o es un estándar, digamos, es una serie, digamos, es una receta, podemos decirle, o una, como dije, digamos, un conjunto de pautas o de reglas que establecen cómo se tiene que dar esa comunicación. Bueno, HTTP es un protocolo para intercambiar, en principio, archivos HTML, ¿sí? Bien. Cuando el HTTP, digamos, cuando se empezó a ver el potencial que tenía la web, ¿sí? Donde no solamente ya era, digamos, documentos textuales, sino que se podían embeber imágenes, se podía embeber archivos de audio, videos, se podía, digamos, todo esto dentro de una página web, ¿no? Y además, después, digamos, con el desarrollo de los browsers, se empezó a ver que se podría ejecutar código, digamos, software en la máquina de los clientes, que eso lo empezamos a hacer a través del lenguaje JavaScript y a través de la ejecución de código dentro de los browsers. Y además después archivos CSS. Ya HTTP dejó de ser solamente utilizado para enviar HTML y hoy básicamente podemos enviar cualquier tipo de dato, ¿no? Dentro o sobre, digamos, ese protocolo. Bueno, HTTP es un protocolo que utiliza los servicios que ofrecen protocolos de más bajo nivel. Esto es un concepto, digamos, que vamos a escuchar mucho, ¿sí? en la jerga de sistemas. Algo de alto nivel y algo de bajo nivel. Un protocolo o un programa de software de alto nivel, ¿sí? Lo podemos pensar como la cercanía al hardware, ¿no? Mientras más alto nivel, más lejos me encuentro de lo que es el hardware, ¿sí? Y mientras más bajo nivel, más cerca estoy del hardware. Cuando un software, por ejemplo, vamos a decir un software, un componente, se dice que es de bajo nivel, ¿sí? Como en este caso protocolos de bajo nivel estábamos hablando, decimos que están muy cercanos a lo que es el hardware, muy cercano a lo que es el manejo de memoria, buffers, hardware de conexión, tarjetas de red, digamos, y tienen que gestionar y de alguna manera, digamos, como conectarse o integrarse con esas tecnologías y digamos, por ejemplo, lidiar, digamos, con cuestiones como punteros, como cuánta memoria está usando mi programa, cuánta memoria le falta, gestión, digamos, justamente de memoria, gestión o interacción con los drivers o interacción, digamos, con el hardware directamente o con el sistema operativo. Esos son detalles de muy bajo nivel porque fíjense que están muy relacionados con el hardware. En cambio, algo de alto nivel, ¿sí? Justamente abstrae un poco esos detalles, ¿sí? Abstrae todo eso y nos quita entonces de nuestra cabeza como programadores, ¿sí? O como usuarios de esas tecnologías, el tener que pensar en detalles específicos, ¿sí? Del hardware sobre el cual estoy trabajando, ¿no? Bien, HTTP es un protocolo, ¿sí? De alto nivel que se apoya sobre protocolos de bajo nivel o que utiliza servicios de los protocolos de bajo nivel. ¿Cuáles son esos protocolos de bajo nivel? ¿Sí? Bueno, IP por un lado y TCP por el otro, ¿sí? Recordemos del capítulo que hablamos de Internet que IP es el protocolo que básicamente nos permite enviar datos desde una computadora hacia otra que está ubicada en cualquier extremo del mundo, ¿sí? Mientras que TCP es el protocolo que se encarga de retransmitir la información cuando haya habido algún error en la red que impidió que mi paquete, digamos, mi información, mis datos hayan llegado hacia la computadora receptora. Entonces TCP se encarga de gestionar errores en la red, ¿sí? Y además TCP se encarga de que no se congestione la red con una gran cantidad de envíos de información simultáneamente, ¿no? Entonces, HTTP utiliza esos servicios, obviamente. Pero HTTP en sí es un protocolo un poco más de alto nivel.
No tenemos que preocuparnos, por ejemplo, por el tamaño de la cantidad de bytes, digamos, que tenemos que mandar y de, digamos, cosas más relacionadas con el hardware. Obviamente todavía HTTP sigue siendo de bajo nivel, ¿sí? Si después desarrollamos un software y lo único que tenemos que hacer es incorporar o utilizar una librería de HTTP que maneje todos los detalles de HTTP, ¿no? Pero bueno, ahí nos estamos enroscando un poquito, así que salgamos de ese lugar y volvamos. HTTP entonces funciona utilizando TCP e IP por abajo. HTTP es un estándar, los browsers y los servidores tienen que seguir este estándar, ¿sí? Tienen que seguir las reglas, ¿sí?, que trae HTTP para enviar y recibir información, ¿sí?, a través de este protocolo. Bueno, ¿cuáles son esas reglas? Bueno, tengo acá, digamos, son dos grandes reglas que rigen, digamos, o que impone HTTP. Regla número 1. HTTP funciona obviamente, ¿sí?, sobre una arquitectura cliente-servidor. Esa es básicamente la regla. Es decir que tenemos dos roles, ¿sí? Cuando las computadoras se quieren intercambiar información entre sí, ¿sí?, una asume un rol y la otra asume el otro. Y esos roles son, obviamente, cliente y servidor. El servidor es una computadora, ¿sí?, que tiene contenido, que tiene archivos, que tiene un software también puede ser, que esto lo vamos a ver en el próximo episodio, donde vamos a hablar de servidores, ¿sí? Es una computadora que tiene contenido, tiene archivos, tiene un software, tiene un servicio, ¿sí? Y que es una computadora que está, digamos, pasivamente esperando, ¿sí?, todo el tiempo por mensajes, ¿sí? Está esperando que alguna otra computadora se conecte, ¿sí?, y le envíe un mensaje, ¿sí?, un paquete de datos, un mensaje especial, que también lo vamos a hablar, ¿sí?, que sería una solicitud. Está todo el día, ¿sí?, todo el tiempo esperando mensajes. Cuando le llega un mensaje, ese servidor hace algo, ¿sí?, genera una respuesta y se la devuelve, ¿sí? Bien, eso sería el rol del servidor. El rol del cliente, básicamente acá hablamos de las máquinas, ¿sí?, de las computadoras de los usuarios que navegan la web, que navegan internet, ¿no? Es una computadora que se conecta, ¿sí?, con un servidor, ¿sí?, y que obtiene ese contenido y que además puede solicitar operaciones a ese servidor, ¿sí? Y acá, digamos, básicamente esto es lo que es la esencia, digamos, de la arquitectura cliente-servidor. Una computadora que está pasivamente esperando por órdenes y otra que justamente le envía esas órdenes, ¿sí?, y obtiene resultados, ¿no? Nuestras computadoras, nuestras máquinas clientes, cuando entramos a la web, básicamente actúan como clientes, ¿no? Y reciben, ¿sí?, constantemente información desde un servidor o varios servidores. Bien, esa es la regla número 1, arquitectura cliente-servidor. Y la regla número 2 es comunicación síncrona en base a request-response, modelo de request-response o de solicitud-respuesta. Que esto, digamos, también esto es la columna vertebral de HTTP, entender el modelo de solicitud-respuesta. Las comunicaciones mediante HTTP son síncronas, ¿sí?, por lo menos en esto que es la base de HTTP, ¿sí? Más adelante, en algún otro episodio más avanzado, podemos hablar de alguna alternativa, digamos, también funcionando quizás con HTTP, pero que permita, digamos, comunicación asíncrona o que permita, digamos, otros modelos. Pero bueno, por ahora la comunicación es síncrona. ¿Qué quiere decir que sea síncrona? Una máquina envía un mensaje, ¿sí?, y se queda esperando una respuesta. Esa máquina, la máquina receptora, recibe el mensaje, hace algo y devuelve una respuesta, ¿sí? Mientras que, digamos, cuando la máquina, digamos, que envía el mensaje, la máquina emisora, ¿sí?, la computadora que va a enviar el mensaje, cuando lo va a enviar, tiene que abrir o establecer, digamos, un puente entre esa máquina y el receptor, ¿sí?,
donde va a enviar el mensaje y se va a quedar esperando, ¿sí?, a que la otra parte le conteste, ¿sí? Eso es lo que sucede en una comunicación HTTP, ¿sí? Entonces es una comunicación síncrona. Enviamos un mensaje, pero nos quedamos esperando una respuesta. En esta comunicación intervienen dos tipos de mensajes: las solicitudes o requests, ¿sí?, y las respuestas o responses. Bien, que justamente en la arquitectura cliente y servidor, cada uno de los roles tiene su tipo de mensaje, ¿no? Los clientes son los que envían el mensaje del tipo request. Un request o una solicitud, ¿sí?, es básicamente un mensaje que el cliente envía al servidor, ¿sí?, a través de un puente, que ese puente tiene un nombre y se llama conexión HTTP, ¿sí? Entonces es el mensaje que envía el cliente, ¿sí?, request, es el mensaje que envía el cliente al servidor, donde solicita al servidor que realice una operación, ¿sí? Por ejemplo, devolver un archivo. Esa es la operación que le estoy pidiendo yo como cliente a el servidor, ¿sí? El servidor envía mensajes siempre del tipo response o respuesta, ¿sí? Responde esas solicitudes. Lo que hace el servidor cuando le llega el request es realizar la operación que solicita el cliente, ¿sí? Por ejemplo, buscar un archivo en su sistema de archivos, ¿sí?, su file system, y devolvérselo, ¿sí? Y lo que va a hacer el servidor entonces para devolvérselo es crear un mensaje del tipo response o respuesta y devolvérselo, ¿sí?, a través de ese puente que es la conexión HTTP, ¿sí?, hasta que le llega al cliente. Cuando le llega al cliente, el cliente lo que va a hacer es cerrar ese puente, ¿no? Bien. El servidor entonces, como dije antes, está siempre escuchando requests de muchos clientes, ¿no? Un mismo servidor pues, puede procesar muchos clientes a la vez, ¿no?, muchos usuarios a la vez. Siempre está escuchando nuevos mensajes, nuevos requests, y cuando uno nuevo llega, actúa, ¿sí?, realiza la operación que le ordenaron y devuelve su respuesta. El servidor siempre tiene que responder, ¿sí?, siempre tiene que responder a un mensaje que le llegó. El servidor entonces nunca inicia la comunicación. Importante esto, la inicia siempre el cliente a la comunicación en el universo de HTTP, ¿sí? El servidor siempre lo que hace es responder, ¿sí?, a una solicitud que le mandó un cliente primero. Bien. ¿Cómo hace el servidor para quedarse siempre escuchando por nuevos requests? Esto es algo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar en el próximo episodio, donde vamos a hablar de servidores, ¿sí?, servidores web o servidores HTTP, ¿no? Y vamos a ver cuál es el mecanismo, digamos, que les permite quedarse escuchando. Por ahora podemos asumir que es una especie como de loop, ¿no?, de bucle, while o un bucle for, ¿sí?, un loop que está constantemente esperando, digamos, está loopeando, ¿sí?, iterando hasta que llega un mensaje. El mecanismo en realidad es un poco más sofisticado que eso, pero por ahora nos sirve quedarnos ahí. Bien, vamos a hablar de la estructura de los mensajes HTTP, ¿sí? Y lo que pasa es que justamente los requests tienen una estructura distinta a los responses, ¿no? Cada uno tiene, hay cosas que sí son, digamos, como análogas, ¿no?, que están en uno y están en otro, pero cada una, digamos, sirve a un propósito distinto, ¿no? El request es la que manda el mensaje, perdón, no el mensaje, sino el cliente, es la que manda el cliente, ¿sí?, ordenando una operación hacia el servidor. Y el response es el que manda el servidor con la respuesta de esa operación, con el resultado, podemos decir, de esa operación. Bien, estructura de un request. ¿Qué es lo que tiene una solicitud o un request? Bueno, tenemos varias partes, ¿no?, dentro de un mensaje request. Ustedes imagínense que el cliente lo que hace es construir un mensaje y ese mensaje tiene varias partes, ¿no?, y que todo ese mensaje después llega hacia el servidor, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tiene entonces ese mensaje que es el que manda el cliente? Que recordemos que es quien inicia la comunicación, ¿no?
Bueno, tenemos varias partes. Primero, URL. Muy importante, ¿sí? Una URL de Uniform Resource Locator o localizador, creo que sería en español, de un recurso. Localizador uniforme de un recurso, entiendo que sería la traducción. Bueno, ¿qué es la URL? Que cuando nosotros entramos a una página web, lo que primero hacemos es tipear, ¿no? la URL, ¿sí? De esa página web. Bueno, una URL, ¿sí? Siempre va a ir en un request, ¿sí? Porque es básicamente un identificador. ¿Qué identifica ese identificador? Así como por ejemplo en Argentina tenemos los números de DNI, ¿sí? Los identificadores de personas. Bueno, una URL es un identificador, identifica algo. ¿Qué identifica la URL? Una URL identifica un recurso, ¿sí? En un servidor, ¿sí? Y por lo tanto también en la web, podemos decir. Bueno, ¿qué es un recurso? Que esto también, de nuevo, si leen después sobre HTTP, sobre servidores, van a ver mucho, digamos, en la jerga la palabra recurso, ¿sí? Por eso uso palabras específicas para que después, si quieren ir a la literatura o ver otro video de alguien más, digamos, puedan entender. Un recurso, ¿sí? Es básicamente cualquier cosa, entre comillas, cualquier entidad, ¿sí? Que el servidor conoce, ¿sí? Y con la cual el servidor puede realizar una acción, puede operar, ¿sí? Con esa o sobre esa entidad, ¿no? Un poco abstracto, pero bueno, una URL puede identificar un archivo, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, mi URL es www.pepito.com/index.html, mi URL está identificando a un recurso y ese recurso en este caso es un archivo HTML, ¿sí? Dentro del servidor pepito.com, ¿no? Del servidor pepito.com hay un archivo que es una página web, una página HTML, podemos decirle, que se identifica con esa URL. Otra, porque no todas las URLs, digamos, son archivos, ¿sí? Muchas sí. Por ejemplo, si yo tuviese una imagen, ¿no? Una imagen de, no sé, de un gatito, podría ser mi URL www.misitioweb.com/gatito.jpg, ¿no? Esa URL identifica un recurso. ¿Qué recurso? Una imagen JPG, ¿sí? Que está en ese servidor. Bien. Pero yo podría tener una URL, y acá atentos si lo han visto esto en la web, que estoy bastante seguro de que sí, ¿no? Yo podría tener una URL que sea del estilo www.misitio.com/home, ¿sí? O /documento, ¿sí? Fíjense que no termina con una extensión de archivo, ¿no? Pero aún así es un recurso, ¿sí? Es un recurso, ¿sí? Que mi servidor sabe cómo manejar y sabe cómo actuar o cómo operar con ese recurso, ¿sí? ¿Y cómo hace mi servidor para justamente saber cómo actuar? Bueno, porque nosotros, los desarrolladores backend, somos quien le codificamos, le programamos la lógica a ese servidor para que sepa qué hacer cuando le piden por determinada URL, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Ok, entonces eso es la URL que siempre, ¿sí? Va en un HTTP request. Parte de una URL. Vamos a ver que tiene varias partes, ¿no? Primero nos vamos a encontrar con el esquema o el scheme, ¿sí? Que sería como esa pequeña partecita, ¿sí? Si ustedes entran a cualquier página, ¿sí? O tipean la URL, van a ver que se les agrega automáticamente. Toda URL siempre comienza con un http o https // ¿sí? Eso sería el esquema. Que el esquema básicamente describe qué protocolo HTTP se va a usar. ¿Se va a usar HTTP ordinario o HTTPS?
que sería como la versión segura de HTTP, ¿no? Porque agrega encriptado, pero esto lo vamos a ver en otro episodio del podcast, HTTPS. Entonces el esquema, ¿sí? En la URL nos define qué protocolo usar. Después tenemos el nombre de dominio, ¿no? Que sería www.misitio.com o www.pepito.com, google.com, ¿sí? Sería como esa primera parte. google.com.ar, ¿sí? Fíjense cómo el dominio también puede tener como toda la extensión, incluyendo la parte del país. O incluso también el dominio podría ser una dirección IP, ¿sí? https://10.5.1.8, ¿sí? Es un dominio válido, ¿sí? El dominio en la URL es como que identifica, ¿sí? Al servidor. Que el servidor en realidad, chicos, es una máquina. ¿Y cómo hacíamos para identificar a una máquina? Episodio 2 del podcast hablábamos de Internet. Para identificar una máquina en la red global usábamos algo que se llamaba IP, dirección IP, ¿sí? Que es ese numerito separado por puntos, ¿sí? Cuando nosotros ponemos pepito.com, en realidad estamos por atrás como referenciando a una IP, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil para el hombre acordarse de un nombre, fácil para el ser humano, vamos a decirle, acordarse de un nombre, ¿sí? Que de una serie de 3 o 4 números, ¿no? Entonces es más fácil que yo me acuerde de pepito.com. Después se inventó, digamos, una especie como de tecnología, ¿sí? Llamada DNS, que lo que permite hacer es resolver, digamos, o mapear un nombre de dominio, pepito.com, a una URL o también puede ser a varias URLs, que eso sí es ya, perdón, no a URLs sino a IPs, ¿sí? Estoy un poquito volado, pido mil disculpas. Resolver entonces un nombre de dominio, pepito.com, a una o más direcciones IP, ¿sí? Que eso básicamente ya es como la ubicación de la máquina en internet, de la máquina servidor, ¿no? Bien, entonces tenemos esquema, nombre de dominio y lo otro, ¿sí? Es el path, ¿sí? El path en la URL, recordemos que estamos hablando de URL. El path vendría a ser /home, /index.html, /home, /products, /users, /100 también, ¿no? Eso sería, digamos, como el path. Entonces, HTTP request tiene digamos, una parte, ¿sí? Una parte del mensaje request es la URL. Siguiente parte, el método o el verbo HTTP. ¿Qué es esto? Bueno, en el protocolo HTTP, ¿sí? Dentro, digamos, como de sus reglas, podemos decirle, establece que en el mensaje request, en la solicitud que manda el cliente, tienen que haber algunos datos que siempre tienen que estar, ¿no? Siempre se tienen que indicar. Sí o sí necesitamos la URL, ¿sí? Se tiene que indicar la URL para identificar al recurso, ¿sí? En el lado del servidor. Y por otro lado un verbo HTTP o un método HTTP. HTTP básicamente les permite al cliente que indique qué acción quiere realizar sobre un recurso. O mejor dicho, qué acción el servidor tiene que realizar sobre un recurso, ¿no? O en relación a un recurso. Algo que podemos hacer, por ejemplo, es pedirle al servidor que nos devuelva los datos de un recurso, ¿no? Entonces ahí vamos a usar un verbo HTTP, que sería el get, verbo get. Podemos pedirle al servidor que cree un nuevo recurso, ¿sí? Con determinados datos que también le vamos a enviar en el mensaje, en el request. Y ahí el verbo sería el verbo que se usa para crear, ¿no? Que sería post. Podemos pedirle al servidor que actualice los datos de un recurso, ¿sí? Que para eso el verbo que vamos a usar es put, o que los elimine, que elimine un recurso, que ahí vamos a utilizar el verbo delete, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 4 verbos, get, post, put y delete, ¿sí? Que se corresponden con los verbos del CRUD, ¿no? Del create, read, update, delete.
que entonces eso tiene que ir en el mensaje request que manda el cliente para indicarle, ¿sí? Para indicarle al servidor qué tiene que hacer. Es como que el cliente le manda comandos, ¿sí? Es una forma fácil de pensarlo. Le manda comandos al servidor, el servidor obedece, realiza esos comandos, ¿sí? Y nos devuelve una respuesta. Bien, entonces get, post, put y delete, los 4 famosísimos verbos HTTP. Hay algunos más, ¿sí? Tenemos el verbo patch en HTTP, que normalmente también se lo suele utilizar junto con el put, ¿sí? Justamente para actualizar un recurso, utilizado para actualizar un recurso. Y luego hay un verbo que es el options, que ese es, digamos, auxiliar y lo utilizan los browsers para chequear la conexión HTTP y para manejar, digamos, la caché de los mismos browsers, y que por lo tanto por ahora lo vamos a dejar afuera, ¿sí? No nos interesa tanto a esta altura, quizás más adelante sí, cuando veamos caché o caching o prácticas de caching en algún otro episodio, claramente, ¿no? Bien, entonces hasta ahí tenemos URL, verbo HTTP, que nos indica, digamos, qué queremos hacer, digamos, le indica al servidor qué tiene que hacer. Recuerden, el cliente es como que envía comandos al servidor. Entonces tenemos sobre qué recurso tiene que actuar el servidor y qué tiene que hacer. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, le indico a mi servidor, ¿no? Yo cliente, me conecto con un servidor y le indico, quiero que actualice los datos de este recurso, le voy a tener que mandar más información, ¿no? Por ejemplo, qué nuevos datos se tienen que actualizar, qué nuevos valores se tienen que actualizar para cada campo, por ejemplo. ¿Y dónde se envían esos datos? Bueno, un campo, que esto es como opcional, pero que para determinados verbos HTTP tiene que ir, un campo, digamos, del mensaje request que se utiliza para enviar estos datos es el request body, ¿sí? El body, el cuerpo del mensaje, o el payload también se lo conoce. El body, ¿sí? De un mensaje, de un request, de un mensaje request, de una solicitud, es básicamente una parte del mensaje en la cual nosotros cliente, ¿no? Podemos colocar todos los datos que el servidor va a necesitar, ¿sí? Para realizar esa operación o para ejecutar ese comando. Por ejemplo, el método post, ¿sí? Que nos sirve, recordemos, para crear un recurso, va a necesitar que le enviemos datos, ¿sí? Los datos, justamente los campos de ese nuevo recurso. Y para eso entonces vamos a utilizar el body. Entonces el servidor va a tener que procesar ese body, va a poder obtener, digamos, los datos de ese body que vienen en ese mensaje, en ese cuerpo, y los va a procesar, los va a validar y demás. Bien, literalmente nosotros, digamos, cuando somos el cliente, digamos, de una conexión HTTP, puede enviar cualquier cosa dentro del body. Puede enviar texto, puede enviar datos utilizando un formato de texto plano, XML, puede utilizar el tipo de datos JSON, podemos enviar hasta archivos dentro de un request, ¿no? Cuando nosotros completamos un formulario en una página web y le damos al botón de enviar, ¿sí? El famoso submit, básicamente estamos creando todo un HTTP request donde el body de ese request contiene todos los campos que nosotros cargamos en ese formulario, y ese mensaje, ese request, viaja por la red hasta el servidor. Y el servidor los procesa y nos envía una respuesta. Bien, el último elemento, el último campo, digamos, que puede ir en el mensaje, en un mensaje request, son los famosos headers. Los request headers, ¿sí? O los encabezados, ¿sí? Por así decirlo. Cuando uno envía una carta, ¿sí? Por el correo, hay, digamos, ciertos campos que siempre tienen que ir, ¿sí? O que normalmente siempre van. Algunos se pueden omitir, pero ponerlos está bueno porque da más información al servicio de mensajería, ¿no? Por ejemplo, al correo que luego tiene que llevar nuestra carta hacia el receptor. En esos campos normalmente lo que hacemos es escribir, por ejemplo, la dirección destino, la dirección de origen, quién lo manda, el código postal a donde tiene que llegar. Podemos colocar alguna estampilla
especial, podemos indicar si el contenido, por ejemplo, es frágil. Bueno, y esos datos normalmente ¿dónde se colocan? Bueno, en el sobre, ¿sí?, que contiene a la carta, en el reverso. Es un estándar. Bueno, los headers en un mensaje, digamos, en un request, básicamente es un apartado dentro del mensaje, digamos, es una parte dentro de ese request, dentro de ese mensaje que envía el cliente, dentro de ese comando, donde básicamente contiene información, ¿sí?, adicional que el servidor utiliza, por ejemplo, para entender cómo tiene que ejecutar ese comando, ¿sí?, esa solicitud, o qué tipo de dato se le está enviando en esa solicitud, qué tipos de datos tiene que procesar, o cómo tiene que enviar los datos hacia el cliente cuando le vaya a responder, ¿sí?, o qué tiene que hacer con la conexión HTTP cuando finalice, ¿sí? Entonces es como información como de control, ¿no? Por un lado tenemos metadatos, ¿sí? Por ejemplo, datos sobre los datos, ¿no? O sea, por ejemplo, servidor, tené cuidado porque en este mensaje, en esta solicitud, te estoy mandando datos JSON, por ejemplo, ¿no? Entonces esa información va a ir en el header, en los headers del request. Por ejemplo, con un header específico, hay distintos tipos de headers en HTTP, muchísimos, los pueden googlear, ¿sí?, y cada uno tiene un propósito distinto. Hay un header, por ejemplo, en específico que se llama Content Type, ¿sí?, o tipo de contenido, que con ese header le podemos indicar al servidor que le estamos enviando, por ejemplo, JSON o CSV o HTML o XML o un video o un archivo, etcétera, ¿no? Bien. Vamos con la estructura del mensaje response. ¿Qué nos responde el servidor? Bueno, primero y principal, el servidor va a recibir nuestro request, nuestra solicitud, va a procesarla, ¿sí?, en base a ese recurso que le estamos señalando, va a ejecutar la acción que le estamos indicando en el método HTTP. ¿Cómo? Bueno, el servidor va a tener esa lógica, ¿no?, desarrollada por un desarrollador backend, de qué tiene que hacer cuando recibe una determinada URL y un determinado verbo HTTP, ¿no? Va a tener la lógica de cómo tiene que procesar los datos, cómo tiene que extraer los datos desde el body, ¿no?, de ese request. Va a tener la lógica de si tiene que hacer algo adicional cuando le lleguen determinados headers, ¿sí? Todo eso es programación backend, ¿no? La lógica, programar la lógica de qué hace un servidor. Va a construir una respuesta y nos va a enviar una respuesta. Esa respuesta es lo que conocemos como HTTP response, ¿sí?, o respuesta HTTP. ¿Y cuáles son los campos que contiene? Bueno, primero y principal, el servidor cuando ejecuta la operación el comando o la operación que le pedimos y nos envía una respuesta, lo que nos envía, ¿sí?, es un código de estado, es un HTTP Status Code, ¿no?, o código de estado HTTP. Este código es una forma fácil de identificar para el cliente cómo le fue, digamos, al servidor realizando esa operación. ¿Pudo terminar la operación bien? ¿Hay algo mal con los datos que se le enviaron en el request? ¿O hay algo mal en el servidor? ¿Sucedió alguna excepción? ¿Ocurrió algo extraordinario en el servidor que no pudo terminar? ¿Sí? ¿O el recurso que le solicité no se encuentra o no se encuentra disponible o está en otro servidor, en otra URL, ese mismo recurso? Bueno, el servidor me va a informar todo esto a través de los famosos códigos de respuesta. Cada response que me envía el servidor va a contener siempre un código HTTP que me indica cómo le fue a ese servidor procesando ese comando, ¿no? Le indica al cliente. Bien. Los códigos, digamos, están como estandarizados. Hay distintos rangos de códigos. Entonces acá tenemos los códigos de la familia del número 200, ¿sí? Los códigos 201, 202, 200, 204.
tienen un significado. Un código que empieza, digamos, con el 200x, código HTTP 200x, que venga en el response, es un código que me manda el servidor, recuerden. Básicamente son códigos que señalan que la operación finalizó ok, ¿sí? Entonces el servidor pudo realizar el comando que se le pidió, la operación que se le pidió, ¿sí? Y nos envía ese código 200x, ¿sí? Indicándonos, perfecto, pude realizar tu comando, pude realizar tu operación, ¿sí? Y me fue bien. Códigos 400. Los códigos 400x señalan que hubo un error, ¿sí? En cómo se envió el request, ¿sí? Por eso se les dice que son errores del cliente o client errors, ¿sí? Porque nos indican que hubo algo mal en los datos que el cliente le envió inicialmente en el request, ¿sí? Código 404, por ejemplo, el famoso not found, indica que el recurso al cual se quiere acceder con la URL, ¿sí? No existe en el servidor. Por ejemplo, si yo pongo www.pepito.com/home/pepito y eso no existe en el servidor, voy a recibir un 404, ¿no? Códigos 401 creo y 403 era, por ejemplo, que el cliente no tiene permisos suficientes para acceder a ese recurso, al recurso señalado por su URL. Bueno, los códigos 400, el famoso código 400, así como está, 400, indica, por ejemplo, que hay un error de validación, que hay algo mal con los datos que me envió el cliente en su body, por ejemplo, o por ejemplo en los request params, ¿no? Por ejemplo en el query string, que más adelante vamos a hablar de eso. Más adelante en otro episodio, creo, ¿no? Entonces, códigos 400 indican que hay algo mal en la petición inicial que hizo el cliente, ¿no? En el comando que envió el cliente. En el mensaje o request hay algo mal. Códigos 500. Famoso error HTTP 500. Código 500. O código de la familia de 500. 500X, podemos decirles. Estos señalan que hay un error en el servidor. ¿Sí? O sea, básicamente el servidor comenzó a realizar la acción, comenzó a ejecutar el comando que se le pidió, pero hubo una excepción, algo inesperado y finalizó con un error, ¿sí? Ejemplo de esto, y si mi servidor, por ejemplo, empieza a ejecutar, a procesar un request, ¿no? Y recibe un error porque se queda sin memoria RAM, puede devolver un código 500. Bien. Códigos 300X. Estos códigos normalmente se utilizan para indicarle, ¿sí? Para que el servidor le indique al cliente que el recurso al que está intentando acceder, o sea, su URL, está señalando un recurso que no está, digamos, en el servidor con esa misma URL, pero que lo puede encontrar con otra URL, ¿no? Estos códigos se utilizan, por ejemplo, para redireccionar a un browser. Si yo, por ejemplo, estoy cambiando mi nombre de dominio y era pepito.com y ahora pasa a ser pepito.net, entonces cuando alguien quiera entrar a pepito.com, yo puedo programar mi servidor para que devuelva un código 301, por ejemplo, y digamos, y envíe esa información diciéndole al cliente: ya no estoy más en pepito.com, ahora estoy en pepito.net, ¿no? Y el browser automáticamente está programado para entender ese código HTTP y hacer una redirección automática hacia ese otro sitio. Código 100X, podemos decirles. Estos no se usan tanto, no son tan conocidos, son códigos, digamos, de información. Son utilizados para enviar información desde el servidor hacia el navegador, hacia el browser o hacia los clientes, indicando algo que pasó con la conexión HTTP, por ejemplo. No son tan utilizados hoy en día. Bien, entonces, primera parte de un mensaje, de un response, es el status code, ¿sí? Señalando qué pasó con esa operación. Segunda parte, hay un response body. Normalmente las respuestas de un servidor, cuando un servidor me responde a una solicitud que le hice,
va a contener, digamos, esa respuesta en algún lugar, el resultado de esa operación, ¿no? Y si por ejemplo yo quiero crear un nuevo recurso, ¿no? Entonces envío un request con el método post, ¿sí? Indicándole quiero crear un nuevo recurso en el servidor utilizando estos datos. El servidor lo que hace es devolverme, ¿sí? Una vez que procesa ese request y crea el recurso, me va a devolver los datos, ¿sí? Que, digamos, los datos de ese nuevo recurso creado. Vamos con un ejemplo concreto. Cuando yo, por ejemplo, me estoy registrando en una página web, ¿sí? En un sitio web con un nuevo usuario y una nueva contraseña, digamos, lleno un formulario donde se me pide mi nombre, mi email, mi fecha de nacimiento, etc. Y al finalizar yo le doy al botón de enviar, ¿no? Lo que se hace es construir, el browser, digamos, construye un request con el verbo post y enviando, digamos, y completando, digamos, el body de ese request con todos los datos de ese formulario y los va a enviar a una URL, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, pepito.com/register, de registrarse, o /users, ¿no? Y lo que tiene que hacer, digamos, es crear un nuevo recurso, que ese recurso va a ser un usuario, ¿no? Por ejemplo, o las credenciales de un usuario. Mi servidor, digamos, genera ese nuevo usuario y me devuelve en la respuesta, ¿sí? En la respuesta HTTP, un código 200 señalándome que tuvo éxito. Y me tiene que devolver, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuál es el ID de ese usuario, o por ejemplo, cuál es el estatus de ese usuario, o por ejemplo, si hay algún dato que tiene algún valor por defecto y que yo no se lo mandé inicialmente en el request. Entonces, bueno, que me envíe, por ejemplo, que hay un dato que tiene un determinado valor por defecto en mi usuario. Entonces todo eso me lo va a enviar en el body, ¿sí? O sea, una respuesta HTTP contiene el resultado de la operación que realizó el servidor, ¿no? Que literalmente acá también de nuevo aplica la misma regla que en el cliente. Puede ir cualquier tipo de dato. Puede venir, digamos, un texto plano, un texto CSV o CSV, puede venir un XML, puede venir un JSON, puede venir una página web, un archivo HTML puede venir. Que esto es lo que pasa, de hecho, cuando nosotros entramos a una página por primera vez. El servidor lo que hace es enviarnos un archivo con la extensión HTML que el browser sabe cómo renderizar, ¿no? Puede venir un archivo de JavaScript, CSS, etc., ¿no? Literalmente en el response body puede venir cualquier cosa. ¿Qué más? El servidor, por ejemplo, nos puede anunciar qué tipo de datos nos están mandando, ¿sí? Utilizando, ¿qué cosa? Un header. Y acá entramos entonces en la última parte de los mensajes response. Un response HTTP también tiene headers, que igual que los headers del cliente, contienen, por ejemplo, información sobre el payload, ¿no? Sobre el response body en este caso, qué tipo de dato es lo que le está mandando el servidor al cliente. Contiene información sobre la conexión HTTP, contiene información, por ejemplo, sobre si el dato que te estoy mandando, si yo soy el servidor, el dato que le estoy mandando al cliente se puede guardar en una caché, ¿sí? Entonces es toda información de control, ¿sí? De nuevo. Bien. Y el cliente va a recibir esa respuesta y va a hacer algo. La va a mostrar por pantalla, nos va a redireccionar a otra página, nos va a, no sé, se va a ejecutar un código del lado del cliente, un código en JavaScript, por ejemplo, y le va a mandar, digamos, y va a disparar o desencadenar alguna animación o alguna acción en la pantalla, ¿no? Bien, y con eso ya vimos entonces la estructura de un request y de un response. ¿Cómo es entonces, con esto que sabemos ahora, el flujo de una comunicación en una página web utilizando HTTP? Bueno, un usuario ingresa a un browser, ¿sí? Supongamos que somos el usuario. Ingresamos a un browser, ¿sí? Por ejemplo Google Chrome, Firefox, abrimos el browser. Vamos y tipeamos www.google.com y le damos a Enter. Lo que sucede es,
Primero, nuestro browser utiliza este servicio, digamos, que se llama DNS, porque google.com es un nombre de dominio y nosotros necesitamos una IP. Bien, este servicio nos da, digamos, nos resuelve y nos da cuál es la dirección IP, ¿sí?, asociada a ese nombre de dominio. Y a partir de ahí, nuestro browser, nuestra computadora, establece una comunicación con ese servidor, con el servidor que identifica esa IP, ¿no?, con esa otra computadora. Primero se establece una conexión, ¿sí?, IP y TCP. Se utiliza el protocolo IP y TCP. Se establece una conexión, y si recuerdan del capítulo de Internet, en el que hablamos de Internet, para establecer una conexión TCP en la cual se puedan empezar a enviar mensajes desde un extremo hacia el otro, lo que necesitábamos era primero la dirección IP, que ya la tenemos, y segundo un puerto, ¿sí?, un socket, para poder conectarnos utilizando el protocolo TCP. Que TCP, de hecho, otro de los servicios que provee, muy importante, no sé si en algún momento lo mencioné, es fragmentar la información. Yo tengo que enviar un archivo, por ejemplo, muy grande, de, no sé, 200 megas, TCP lo va fragmentando y va enviándole cachitos, y el TCP, digamos, en la máquina cliente, y el protocolo TCP en la máquina destino va recibiendo esos paquetes y los va volviendo a reconstruir en el archivo más grande, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que nos da TCP. Volvamos entonces, ¿cuál es el puerto? Bueno, para lo que son aplicaciones que utilizan HTTP, ¿sí?, si queremos utilizar o abrir una conexión con el protocolo HTTP, ya se conoce, ¿sí?, cuáles son los puertos del protocolo TCP que se van a utilizar, ¿sí? Es decir, yo, digamos, mi browser lo que hace es utilizar las funcionalidades del sistema operativo para abrir una conexión, y le indica al sistema operativo que la conexión va a ser utilizando HTTP y con esta dirección de IP. El sistema operativo ya sabe que si se va a conectar mediante HTTP, tiene que utilizar el puerto 80 para el protocolo TCP. Mientras que si se va a conectar utilizando HTTPS, tiene que usar el puerto 443. ¿Sí? Esos son los dos números, los dos puertos estándar, ¿sí? Bien, una vez que se establece esa conexión, ¿sí?, que literalmente lo que sucede es que TCP, digamos, empieza a mandar pings, empieza a mandar datos preguntando, ¿hay alguien vivo del otro lado? En esta IP y en este puerto hay alguien vivo, y cuando recibe algún mensaje que le diga sí, estoy vivo, entonces ahí ya, digamos, se establece el puente, ¿sí?, que conecta los dos extremos, a través de los cuales pueden viajar nuestros datos de HTTP. Bueno, una vez que se crea ese puente, que se crea esa conexión, lo que sucede es que nuestro browser prepara un request, ¿sí?, con la URL que nosotros tipeamos, ¿sí?, www.google.com, ¿sí?, esa va a ser la URL. El verbo HTTP, cuando nosotros tipeamos la URL y le damos al botón Enter, por defecto el verbo HTTP que se va a utilizar va a ser GET siempre. Entonces nuestro browser prepara un request con la URL que tipeamos, el verbo GET por defecto, y va a enviar, bueno, no va a enviar ningún body, ¿sí? Recuerden que el request puede tener un body, no va a enviar nada ahí. Y va a tomar los headers por defecto que le vaya a colocar nuestro browser, ¿sí? Que por defecto, por ejemplo, le va a decir que espera HTML. Ese request se construye entonces, lo construye el browser, mi Google Chrome, y se envía, ¿sí?, y llega hacia el otro extremo. En el otro extremo está el servidor. El servidor recibe ese request, ¿sí?, y ejecuta su lógica, ¿sí?, para devolver, para construir una respuesta, un HTTP response, y devolvernos ese response, ¿sí? En ese servidor, por ejemplo, podríamos tener ejecutando un software, ¿sí?, construido en un lenguaje de programación, como puede ser JavaScript, un software Node.js, un software, digamos, que se ejecute con Node.js. Podríamos tener, digamos, Python, podríamos tener un programa en Java, en C. Podría haber un programa entonces que lo que haga sea tener la lógica que se tiene que ejecutar para cada método HTTP y para cada URL,
y que entonces escuche esa lógica que le llega, ¿sí? Esa URL que le llega, ese request que le llega, y ejecute la lógica que le corresponda a cada branch, digamos, ¿no? de toda esa lógica. Que ejecute esa lógica y que construya un response. Y ese response va a volver, ¿sí? Va a venir de camino de regreso por internet, ¿sí? Por la red, hacia el cliente. Y el cliente, o el browser deberíamos decir, va a tomar ese response y, por ejemplo, si es una página HTML con documentos JavaScript, ¿sí? Lo que va a hacer es renderizar la página HTML y después va a pedir los archivos de JavaScript al servidor, y cuando le lleguen esos archivos de JavaScript los va a ejecutar también, y eso va a ser el código que se ejecuta en nuestra máquina, en nuestro browser, ¿sí? Y con eso entonces el usuario va a poder ver la interfaz del usuario con sus animaciones y con su código JavaScript que se ejecute y demás. Todo esto, chicos, pasa en milésimas de segundos. Por eso a nosotros nos parece una locura, ¿sí? Que pase todo esto si lo vemos tan rápido. Pero sí, todo esto es lo que pasa, son todos los pasos que suceden en una interacción web. Bien, llegamos al final de este capítulo, de este episodio del podcast donde hablamos de HTTP. La próxima edición, sí, el próximo episodio, vamos a estar hablando de servidores web, ¿sí? ¿Qué son y cómo podemos hacer esto de programarles, ¿sí? Que ejecuten determinada acción cuando alguien les envía un request que tenga esta URL, que tenga este verbo HTTP, que tenga estos headers, de hecho, y que tenga estos datos en el body, ¿sí? Todo eso vamos a ver, y vamos a ver cómo se configura, no sé si cómo se configura, pero cuáles son las alternativas para implementar un servidor web y demás. Y ahí ya vamos a estar, fíjense, entrando más en lo que es backend. Temas que nos quedan afuera de este podcast porque creo que pueden ser interesantes de abordar, digamos, en otros episodios específicos. Bueno, por un lado HTTPS, ¿sí? Que sería la versión segura de HTTP. Por otro lado, HTTP 2 y HTTP 3, que serían como las versiones más avanzadas del protocolo HTTP. Vamos a ver si más adelante amerita lanzar un nuevo episodio para cada uno de ellos. Bien, entonces hablábamos de HTTP en este episodio, cubrimos lo básico, cubrimos el modelo cliente-servidor y request y response con cada uno de los campos de cada uno de los mensajes, entendimos cómo funciona el flujo de la web, ¿sí? Así que con esto llegamos al fin de este podcast que ya se hizo bastante largo. Como les dije, próximo episodio hablamos de servidores, ¿sí? Y la verdad no tengo más nada para comentar, así que agradecerte a vos que estás de ese otro lado escuchando, aprendiendo, enriqueciendo tus conocimientos y volviéndote un máster en esto que es el desarrollo web, ¿sí? Y backend, ¿sí? Si te gustó el episodio de hoy, déjame un like, déjame un comentario, suscríbete y seguinos en YouTube, ¿sí? En mi canal de Lucas Pereira y en este podcast de Backend 101, porque estoy pensando en muchísimo contenido para traer, ¿sí? No solo en formato de podcast, sino también grabarme haciendo código, explicando algo, utilizando alguna ayuda visual, ¿sí? Para explicar estos temas que son tan complicados. Seguime en Spotify si solamente te interesa el audio, ¿sí? Para escuchar mi voz ahí comentándote sobre todos estos temas. Suscríbete, dejate un like, seguime en LinkedIn, tengo LinkedIn, ¿sí? También publico artículos ahí, de vez en cuando escribo, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias por estar y sin más, te deseo que tengas una excelente semana.